Comenzamos en este video con conceptos básicos de cinemática, empezando por la definición de vector posición, vector desplazamiento, distancia entre dos puntos y cerramos con un ejemplo integrador de todos estos conceptos. Comenzamos con el concepto de vector posición. Tenemos un sistema de ejes cartesianos, una recta que pasa por el origen, en la recta dirección que contiene el vector posición, consideramos un punto A que tiene coordenadas x sub a de abscisa e y sub a de ordenada. Y acá está el vector posición que precisamente va desde el origen de coordenadas hacia el punto A. Lo denotamos como R sub A. El origen de coordenadas indica dónde se aplica el vector posición. Su módulo o valor numérico, la longitud que tiene este vector, que también se denomina módulo del vector posición, y dicho vector posición expresado según sus componentes cartesianas. Ahora vamos a definir el vector desplazamiento. Presentamos como de costumbre nuestro sistema de coordenadas cartesianas, un punto, abscisa x sub a, ordenada y sub a, otro punto, abscisa x sub b, ordenada y sub b, y los correspondientes vectores posición desde el origen hasta el punto A, RA, y desde el origen hasta el punto B, RB. El vector que va desde A hacia B, es decir, que tiene al punto A como origen y al punto B como extremo, lo denominamos delta sub R, vector desplazamiento. Por definición de suma vectorial de vectores, si al vector RA le sumamos el vector delta R, obtenemos el vector R sub B. Por lo tanto, este vector delta R o vector desplazamiento es la diferencia entre los vectores posición R sub B y R sub A. Ahora indicamos este vector B que parte desde el origen. El vector desplazamiento y B son vectores equipolentes porque B es el correspondiente vector posición a delta R. Dos vectores son equipolentes si tienen direcciones paralelas, como observamos aquí con B y con delta R, o bien podrían tener la misma dirección, tienen el mismo sentido, los dos están apuntando en sentidos que se alejan del origen de coordenadas y tienen igual módulo o longitud. Aclaremos por último que delta R, además de ser el vector desplazamiento que va de A hacia B, está indicando el segmento correspondiente al mínimo desplazamiento entre dichos puntos. Es decir, aquí hay una trayectoria rectilínea entre A y B, pero además de esa trayectoria rectilínea, hay infinitas trayectorias curvilíneas, como la que estamos viendo en pantalla, que van de A hacia B. Por supuesto que toda trayectoria curvilínea tendrá también el mismo vector desplazamiento delta R. En este ejemplo 1, ubicaremos los puntos en el plano cartesiano, trazaremos los vectores posición y calcularemos el correspondiente vector desplazamiento. Y además vamos a presentar el vector posición que corresponde a cada vector desplazamiento. Tenemos el caso 1, 2 y 3, tres pares de vectores posición
para representar a continuación en GeoGebra. Comenzamos para el ítem 1 de nuestro ejemplo por ubicar en el plano cartesiano los puntos A1 y B1 y sus correspondientes vectores posición, RA1 y RB1. GeoGebra denominará U1 al vector desplazamiento que nosotros llamamos delta R1, que es la diferencia entre estos vectores posición, RB1 menos RA1. Es decir, al menos 3,5 le restamos el 5,2 y obtenemos, realizando las operaciones, menos 3 menos 5 da menos 8, 5 menos 2 da 3. El vector desplazamiento delta R1 tiene entonces como origen el punto A1 y como extremo el punto B1. El vector equipolente a él, que es el vector posición que sale del origen, es B1, que vemos a continuación. Insistimos, delta R1, vector desplazamiento, es equipolente a B1, vector posición. En el ítem 2 de nuestro ejemplo, ubicamos los puntos A2, menos 4 de abscisa, menos 3 de ordenada. B2, 4 de abscisa, 0 de ordenada. Los correspondientes vectores posición, RA2, el menos 4 menos 3, RB2, el 4, 0. Nuestro vector desplazamiento, delta R2, que GeoGebra denominará U2, es la diferencia entre los vectores posición, RB2 y RA2. Al 4, 0, RB2, le restamos el menos 4 menos 3. Obtenemos como vector desplazamiento el 8, 3, puesto que si a 4 le restamos menos 4, da 8. A 0 le restamos menos 3, da 3. Este vector desplazamiento tiene al punto A2 como origen y al punto B2 como extremo. U2, según la denominación de GeoGebra, delta R2 para nosotros. Dicho vector desplazamiento tiene al vector posición que vemos a continuación, B2, como vector equipolente a él. Insistimos, porque ambos vectores son paralelos, tienen el mismo sentido y sus módulos o longitudes son las mismas. Tercer y último ítem de nuestro ejemplo, los puntos A3, 0 de abscisa, 4 de ordenada, y B3, menos 5 de abscisa, 4 de ordenada. Los correspondientes vectores posición, RA3, el 0,4, RB3, el menos 5, 4. Nosotros denominamos delta R3 al vector desplazamiento que GeoGebra denomina U3, que es la diferencia entre estos dos vectores posición, RB3 menos RA3, al menos 5, 4, este vector, le restamos el 0, 4, que es este. Obtenemos como vector desplazamiento, menos 5 menos 0 da menos 5, 4 menos 4 da 0. El vector desplazamiento, que tiene como origen el punto A3 y como extremo el punto B3, es entonces
el vector que vemos acá, que GeoGebra denomina U3, y nosotros hemos llamado delta R3 menos 5, 0. El vector equipolente a él, vector posición que denominamos B3, es el que estamos viendo en pantalla. E insistimos una vez más, delta R3, vector desplazamiento, y B3, vector posición, son equipolentes porque son paralelos, tienen el mismo sentido y la misma longitud o módulo. Veamos ahora el concepto de distancia entre dos puntos A y B, conociendo precisamente el vector desplazamiento. El módulo de dicho vector desplazamiento sabemos que es el módulo de la diferencia RB menos R sub A. Si nosotros formamos este triángulo rectángulo que vemos en pantalla, del cual la longitud del vector AB es la hipotenusa, aplicamos teorema de Pitágoras y decimos que el módulo de delta R es la raíz cuadrada de este cateto que vemos acá, que no es otra cosa que todo este segmento x sub b menos este segmento x sub a, elevado al cuadrado, más este otro cateto elevado al cuadrado, que es y sub b menos y sub a. La raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado da la hipotenusa al cuadrado. Por eso indicamos que la distancia entre los puntos A y B se define como el módulo del vector desplazamiento, aplicando sencillamente, insistimos, como dice aquí, el teorema de Pitágoras. En este segundo ejemplo, planteamos calcular la distancia entre los puntos extremos en cada ítem de dicho ejemplo, y aquí realizaremos los correspondientes al ítem 1. Los cálculos correspondientes a los otros dos ítems quedan a cargo de nuestras alumnas y alumnos, que en este punto pueden detener el video luego de ver este ejemplo y realizar los otros dos. Tenemos los vectores posición R sub A1, R sub B1, 5, 2, menos 3, 5. Aplicamos teorema de Pitágoras. A menos 3 le restamos 5 elevado al cuadrado, más a 5 le restamos 2 elevado al cuadrado, menos 3 menos 5 da menos 8, 5 menos 2 da 3, menos 8 al cuadrado 64, 3 al cuadrado 9. La distancia entre los puntos A sub 1 y B sub 1 vale raíz de 73. Insistimos, expresión exacta de dicha distancia. Quien quiera hacer el cálculo con dos decimales estará obteniendo un valor aproximado igualmente válido. En este tercer y último ejemplo globalizador de todo lo que vimos hasta aquí en este video, tenemos una ciudad A que se ubica en el origen de coordenadas. De allí partió un avión, llega a B, que está en 150 kilómetros eje X, 200 kilómetros en el eje Y. El avión carga combustible, reanuda viaje hasta el pueblo C, que está ubicado respecto de B según este vector dado en coordenadas polares, que tiene por módulo 20 raíz de 2 kilómetros y por argumento 135 grados. Cuando llega a C carga mercancías y continúa volando hacia D, que está en la posición menos 650 kilómetros, punto y coma, menos 200 kilómetros respecto del origen de coordenadas. Y por último, desde D regresa hacia A. Tenemos que ubicar en un sistema coordenado todas las ciudades, marcar los correspondientes vectores posición, calcular la distancia total recorrida por el avión,
hallar el vector desplazamiento desde D hacia A y hallar el vector posición del punto C respecto de A. En el siguiente gráfico en GeoGebra marcaremos los puntos correspondientes a las ciudades que están dados en el enunciado. Aquí tenemos en GeoGebra presentados los datos del enunciado, la ciudad A en el origen de coordenadas, la ciudad B en la posición 150 en el eje X, 200 en el eje Y. La ciudad C tiene estas coordenadas que no están dadas como datos, debemos hallarlas, puesto que aquí lo que nosotros conocemos es el módulo de este vector desplazamiento y el ángulo que forma con el eje X. Este ángulo es 135 grados. La ciudad ubicada en D, menos 650 menos 200, y con todos estos datos podemos resolver dicho problema. En el siguiente video estudiaremos los movimientos con velocidad constante.